Hola, mi nombre es Grecia Díaz, estudiante de la carrera de Derecho, cuarto trimestre, y les vengo a hablar específicamente sobre la materia obligaciones. En este caso vamos a tratar el tema fuentes de las obligaciones. Vamos a hablar sobre su definición y todo lo que la compone. Las fuentes de la obligación son todos los hechos o actos que crean vínculos jurídicos entre las partes, generando derechos y deberes. En su clasificación podemos encontrar los contratos, que son acuerdos entre partes que generan obligaciones, como por ejemplo la compra y venta del arrendamiento. Encontramos a los delitos y cuasidelitos, que son hechos ilícitos que causan daño a otro y generan responsabilidad civil, como por ejemplo daños por negligencia. Enriquecimiento sin causa son situaciones donde una persona se beneficia a expensas de otra sin justificación, como por ejemplo el pago de una deuda que ya había sido saldada. Ahora hablaremos sobre el consentimiento. El consentimiento es la manifestación de voluntad de las partes para celebrar un contrato. Dentro de sus elementos podemos encontrar la oferta, que es una propuesta de una parte. También encontramos a la aceptación de la oferta por la parte. Sus requisitos son libertad, que son las partes que deben actuar sin coacción. Conocimiento, deben conocer el contenido del contrato. Y hablamos de la manifestación, que debe ser clara y expresa. Vicios del consentimiento son circunstancias que afectan la validez del consentimiento. Dentro de sus tipos encontramos el error, que es una falsa creencia sobre un hecho esencial. Como ejemplo tenemos que puede confundir el objeto del contrato. Encontramos el dolo, que es el engaño que induce al error, como por ejemplo ocultar defectos de un producto. La violencia es la coacción física o moral que impide el libre consentimiento, como por ejemplo las amenazas que obligan a firmar un contrato. Lesión, aprovechamiento de la situación de necesidad o debilidad de una parte, como por ejemplo un contrato firmado bajo presión económica extrema. Ahora hablaremos sobre la capacidad de las partes contratantes. Es la aptitud legal para celebrar los contratos. Dentro de ellos podemos encontrar los requisitos, que serían mayor de edad, que generalmente son desde 18 años, aunque puede variar según la legislación. No estar incapacitado por razones legales como enfermedad mental o estado de interdicción. Importancia. La capacidad garantiza que las partes puedan entender y asumir las obligaciones que contraen. Induciéndonos más al tema, encontramos el objeto y la causa de la obligación del contrato. El objeto tiene como definición lo que se debe dar, hacer o no hacer. Dentro de sus requisitos se encuentra que debe ser lícito, posible y determinado o determinable, teniendo como ejemplo que un contrato de venta, el objeto es el bien vendido. La causa es el motivo que justifica la celebración del contrato. La importancia de la causa debe ser lícita y no contraria a la ley o al orden público. Como ejemplo, la causa de un contrato de trabajo es la presentación de servicios a cambio de un salario. Ahora podemos encontrar la clasificación de las obligaciones según su objeto, que son obligaciones de dar, entregar bienes, como ejemplo, venta de un coche. Obligaciones de hacer es la realización de un servicio, como por ejemplo el contrato de limpieza. Obligaciones de no hacer es la abstención de realizar un acto, como por ejemplo un acuerdo de no competencia, según si está o no sujeto a modalidades. Las obligaciones a término es el cumplimiento en un momento determinado, como por ejemplo el pago a los 30 días. Obligaciones condicionales dependientes de un evento futuro e incierto, como por ejemplo si obtengo el préstamo compraré la casa. Dentro de las obligaciones de pluralidad de sujetos, son obligaciones conjuntas, todas las partes deben cumplir, como por ejemplo varios deudores responsables de una misma deuda. Obligaciones solidarias, cada deudor es responsable por la totalidad, permitiendo al acreedor exigir el cumplimiento total a cualquiera de ellos, como ejemplo la deuda de una sociedad. Ahora podemos encontrar, según el Código Civil venezolano, las obligaciones divisibles que pueden cumplirse en partes, como por ejemplo suministro de 100 unidades de un producto. Obligaciones indivisibles deben cumplirse en una totalidad
como por ejemplo la entrega de un inmueble. Como conclusión, tenemos que la comprensión de las fuentes de la obligación, el consentimiento, los vicios del consentimiento, la capacidad de las partes, así como el objeto y la causa de la obligación, es fundamental en el derecho civil. Cada uno de estos elementos juega un papel crucial en la validez y ejecución de los contratos. La clasificación de las obligaciones permite a los juristas y a las partes involucradas entender mejor su derecho y deberes, asegurándose así una relación contractual justa y equilibrada. Espero que hayan entendido un poco de lo que hablamos el día de hoy sobre las obligaciones, sus componentes, sus elementos y todo lo que conlleva hacia las obligaciones.